rodeados de signos, palabras, miradas, todo nos dice algo. 4 formas de mirar y pensar el mundo desde la semiótica. Cuando pensamos en comunicarnos, lo primero que se nos viene a la mente son las palabras. Hablar, escribir, enviar mensajes de texto. Pero, ¿es la única manera en la que nos entendemos? Todos los días, incluso sin decir nada, estamos enviando señales. Con una mirada, un gesto, un silencio o incluso con el diseño de un mensaje escrito. Hoy queremos invitarte a reflexionar. ¿Cómo se comunica más allá de las palabras? En los próximos minutos descubriremos que la comunicación va más allá del lenguaje verbal. No te olvides que existen múltiples elementos. Visuales, corporales, sonoros y culturales, que también transmiten sentido, influyen en nuestras emociones y construyen nuestras relaciones. Empecemos definiendo qué es la comunicación no verbal. Implica aquellas señas, gestos, señales, expresiones faciales y movimientos o posturas corporales que se ejecutan dentro de una situación comunicacional. En otras palabras, comunicarnos sin decir nada, que sea nuestro cuerpo quien hable. Como sostuvo el psicólogo y teórico de la comunicación Paul Watzlawick, es imposible no comunicar. En este tipo de comunicación influyen elementos como los cinéticos, Es decir, los gestos. Según Bert Wistel, los gestos dependen de la cultura. Un ejemplo es lo que parece un gesto inofensivo, como este. En países como Argentina significa cuidadito, pero en Alemania significa seguir la corriente. Básicamente que apoyas la mentira. Otro elemento cinético son las posturas. Emplearemos como referencia a Mario Vargas Llosa en su entrevista por Las Tres Puertas. Brazos abiertos, evidencia una disposición en interactuar, cabeza erguida, mantener una postura relajada pero no floja. Expresiones faciales. Además lo conforman los elementos proxémicos. Son las distancias de cómo las personas se relacionan con el espacio. Espacio íntimo, de 0 a 45 centímetros. Se usan principalmente para relaciones muy cercanas. Espacio personal, De 45 a 120 centímetros. generalmente utilizada con amigos y conocidos. Espacio social, de 120 a 360 centímetros. Mayormente empleada en situaciones de trabajo. Espacio público, de 360 centímetros a más, como en conferencias o para dar discursos. Precisamente me dirijo a ustedes en la que el antropólogo estadounidense Edward Hall definió como burbuja personal. De la misma forma, la comunicación no verbal engloba los elementos paraverbales. Son aquellos elementos no lingüísticos que acompañan a la voz. Este tipo de comunicación es fundamental para las entrevistas. Uno de los actos comunicativos que se pueden presentar a través de diversas manifestaciones textuales es el discurso escrito. Estos pueden ser tanto discursos públicos, ensayos, una novela o cualquier otro tipo de texto escrito. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre un discurso escrito y un discurso oral? El discurso escrito requiere una mayor elaboración y cuidado en su estructura, ya que no solo se trata de redactar un texto, sino de dejar un registro permanente que pueda ser leído e interpretado en diferentes contextos y momentos. En la tipografía debemos tener en cuenta aspectos tan importantes como la fuente, el tamaño, color y grosor de la letra, ya que estas tienen relación directa con las emociones. Por ejemplo, si analizamos afiches de películas, podemos notar que todas nos transmiten algo diferente, ya sea terror, alegría, suspenso e incluso darnos una perspectiva cultural. El formato visual es algo que destaca también en los afiches de películas, ya que también forma parte de la comunicación no verbal en lo escrito, ya que dirige la atención o incluso influye en nuestra interpretación del mensaje, creando interés sin necesidad de palabras. Tal y como podemos ver en publicaciones en redes sociales como Instagram. Las imágenes que se presentan en publicaciones tipo carrusel direccionan la mirada del lector y producen interés en lo que se lee y analiza de las imágenes. Los signos de puntuación pueden indicar pausas o enfatizar una parte del texto que estamos leyendo, permitiendo organizar las ideas, darle ritmo a la lectura y guiar al lector en la comprensión del mensaje. Como en los textos académicos. Los signos de puntuación se utilizan para poder facilitar la lectura y dar coherencia a las ideas, además de reflejar el nivel de formalidad y el cuidado con el que ha sido elaborado un texto.
la cual es clave en contextos académicos. La intertextualidad se refiere a la alusión de un texto dentro de otro. Pongámoslo más sencillo. ¿Alguna vez te diste cuenta cuando hay una frase que te parece haberla escuchado en otra parte? No me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, yo soy tu padre. Alto. Siento que escuché esa frase antes. ¿Pero dónde? Él me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. Eso es la intertextualidad, pero no solo de esa forma, también pueden operar de diversas maneras. Como las citas. Según Ramos 2020, el diseño exploratorio es útil para abordar fenómenos poco estudiados, permitiendo generar una primera aproximación al objeto de estudio. Cuando el título se menciona dentro de la historia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon, has engordado mucho, pesas. ¿Sabes, Sailor Moon? Te derrotaré. ¡Voy a ser Sailor Moon! Ahora, la relación entre un discurso e interdiscurso es cuando un discurso está relacionado con otro existente. Es como la retoma de ideas pero sin citar. ¿Quieres un ejemplo? Cuando en la publicidad se repite la idea de que mamá sabe lo mejor y por ende si elige un producto entonces debe ser bueno. A una madre es imposible engañarla. Por eso cuando te decimos que el atún claro calvo es nuestro mejor atún, es que lo es. Todas esas son ideas que se repiten en muchas historias, y eso tiene un nombre, memoria discursiva. Y a diferencia de la intertextualidad, no solo se basa en una cosa. Así que, la próxima vez que veas una historia y sientas que eso ya lo viste antes, no es coincidencia. ¿Qué es un discurso? Es más que hablar o escribir. Un discurso es una forma de organizar el lenguaje para expresar ideas, valores y sentidos. Es decir, lo que decimos, cómo lo decimos y para quién lo decimos. ¿Pero qué son los discursos sociales? Se encuentra en todas partes, ya sea en la política cuando un candidato promete. En los medios cuando una noticia destaca ciertos hechos y oculta otros. En lo cultural cuando el cine, la música o las redes sociales nos enseñan cómo vivir, vestir y pensar. Pero te preguntarás cómo el discurso construye la realidad. En este caso, el discurso no solo refleja lo que vivimos, ya que también lo crea, cuando algo se repite como una frase, una idea, una historia que se convierte en verdad para muchos. Y es así que se forman estereotipos, se justifican decisiones y se moldea cómo vemos el mundo. No más pobres en un país rico. No más pobres en un país rico. No más pobres en un país rico. Una misma frase, tres formas de sentirla. El discurso no es solo lo que se dice, sino cómo y desde dónde se dice. Por eso el lenguaje no solo describe la realidad, también la construye. Al reflexionar sobre la comunicación, comprendemos que lo no verbal dice mucho más de lo que imaginamos. Un gesto, una mirada o el tono de voz pueden atravesar emociones profundas, reforzar o contradecir nuestras palabras. La comunicación no verbal puede estar presente en todo lo que hacemos, ya sea un gesto, una mirada, un silencio, inclusive en lo que escribimos. La intertextualidad muestra cómo se pueden enriquecer el texto para complementar la información o generar nuevos significados, invitando al lector a analizarlas y reconocerlas. El discurso no es solamente palabras. Es una herramienta poderosa que moldea la realidad, influye en lo que pensamos y sentimos, en la política, en lo mediático y en la cultura. Los discursos pueden construir, excluir o manipular. Por eso, entenderlos es clave para ser ciudadanos críticos y conscientes. El lenguaje da forma al mundo que habitamos.